Hola a todos, este es nuestro programa Salud a través de la Biblia. Pero antes de empezar este pequeño estudio, haremos una oración. Eterno Dios, te pedimos tu compañía para nosotros y para personas que nos escuchan. Gracias Señor por la dirección que nos das y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema, continuamos con el tema de ¿podemos comer cerdo los cristianos? Ok, yo te invito a que veas el vídeo, que lo encontrarás en la descripción o en la lista de reproducción encontrarás los temas de salud a través de la Biblia, a que puedas ver el capítulo 1 de este tema, por si no lo has visto. En el capítulo número 1 vimos que la Biblia hace una incidencia en cuidar el cuerpo y nos dice lo siguiente. Esto fue parte del vídeo anterior. En 1 Corintios 3, 17, 18 dice así: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nos hace una incidencia directamente a la conservación de la salud en el cuerpo, ¿vale? En este caso, eh, con respecto al cerdo, no podemos discutir su sabor, y todo lo sabroso que pueda ser y todo su arte culinario que hay alrededor de él, ¿vale? O a lo mejor tú eres una persona que trabaja con todo lo que tiene que ver con este animal. Pero es importante que muchas veces el Evangelio nos ayuda a meditar y a reflexionar sobre estos temas para poder cambiar para nuestro bien. Cuando hablamos sobre esto de se puede o no se puede comer, siempre aparece lo que habíamos comentado, ¿no? Hay cosas que las entendemos y no tendríamos problema en decir que está mal esto, pero cuando hablamos con respecto a la comida nos cuesta un poquito más. Ahora, hay una defensa que cuando justamente se trata de estos temas, hay argumentos para defender por qué sí se podría comer. Y el primero, la mejor defensa que hay es Hechos 10:13, que dice así: y le vino una voz que dijo así, ¿no? Levántate, Pedro, mata y come. Y claro, cuando en ese manto aparecieron todos los animales, esa fue la orden que muchos citan, este texto, que citan, dice, pues aquí está el texto que dice que podemos hacerlo, porque le dijo, mata y come. Entonces ya está, podemos comer todo. Pero eso es una lectura aislada. Vamos a leerlo correctamente. Miremos el contexto. Hechos 10, del 1 al 5, vamos a ver la primera parte. ¿De dónde sale todo ese texto? Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Entonces tenemos un romano. Si no conoces un poco de la escritura, los romanos eran los que habían conquistado, en este caso, la zona de Jerusalén. Y para los judíos eran inmundos, eran aborrecibles, ¿vale? Dentro de la cultura. Pero casualmente este Cornelio había dispuesto su corazón a Dios, porque dice, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limonas al pueblo, porque entendió de que el mensaje de salvación estaba ahí, ¿no? Y oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba él, donde él estaba, y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces aquí este es el contexto del capítulo donde tú vas a encontrar ese versículo que dice mata y come. Entonces tenemos un centurión, un romano. Este romano es favorable, en este caso, a los intereses del pueblo escogido de Dios en aquel momento. Y no solo eso, sino que tiene una revelación directa de parte de un ángel que le trae un mensaje que es busca a Pedro. Ok, que se encontraba lejos de él, en otro lugar, que era Jope. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Vale? Dice así, Hechos 10, de 6 al 13. Dice así, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas, le dice. ¿Vale? Porque esa es la pregunta aquí. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues no te preocupes, tú vete y él te dirá qué hay que hacer. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, ¿sí? El ángel se fue
Este llamó a 12 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Ok? Al día siguiente, dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces es curioso, en un lado, en un lugar donde se encontraba Cornelio, Cornelio recibió la visión. En otro lugar de ese mismo día, en Jope, estaba Pedro pues orando. Entonces tenemos, y lo cual es lo curioso, que el ángel bajó a hablar con Cornelio y dijo, tranquilo, tú mandas personas allá y te dirán lo que hay que hacer. Entonces tenemos dos personas que están compartiendo el mismo día, pero en diferentes lugares que va a suceder algo. Entonces, ¿qué pasó después de que subió Pedro? Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, es decir, tuvo una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces, si lo leyéramos hasta ahí, ya le hemos leído un poco el contexto, y hasta ahí vemos que no podríamos aplicarlo como un término dietético de que se podría comer todo, porque vemos que en el trasfondo se trata de una situación de evangelismo. Cornelio por un lado, y Pedro por el otro, y un ángel. Pero avancemos. Entonces Pedro, Hechos 10, 14 al 21. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Y por qué no? Porque Pedro, como todos los que vivían en esa zona, tenían aprendido correctamente qué es lo que se podía y qué es lo que no. Entonces cuando le dijo, mata y come, dijo, pues ¿cómo? No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, él aprendió esto de su niñez. Esto fue desde su niñez. Y eso lo sabía el pueblo. Y esto hasta el mismo Jesús lo practicaba. Volvió la voz la segunda vez y le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, 3 veces le sucedió esto y la respuesta de Dios, no lo llames a esto común. Entonces, en ningún momento le dice, bueno, sabes, a partir de hoy, todo aquello que te he dicho por más de cientos de años, deja de tener validez. Ahora sí, ve y predica que pueden ustedes comer lo que ustedes quieran. Ese no es el mensaje. De hecho, Pedro no tiene la respuesta. Entonces eso no fue el mensaje del ángel. Vale. Ahora vamos a ver qué sucede. Y mientras Pedro dice, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaba si allí moraba Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ojo, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, y no dudes en ir con ellos. Volvemos a lo mismo. El Espíritu Santo le dijo, bueno, ahora que has visto la visión, come lo que tú quieras. No le dijo tampoco eso. O sea, cuando vemos el contexto, no encontramos una nueva regla dietética donde los seres humanos pueden comer lo que les parezca. Eso no se encuentra ahí. Dice así, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, le dice. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Avanzamos. Hechos 10, 22, 27. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, y eso lo hemos visto antes, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó.
Y si entendemos el contexto de esa repulsión que tenían por los romanos y no juntarse con los gentiles, el Espíritu Santo fue tajante, dijo, ve y recíbelos. No se te ocurra mandarlos de vuelta, ve y recíbelos. Entonces aquí vemos que el contexto no tiene que ver con cosas dietéticas, el contexto tiene que ver con evangelismo. Al día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando, con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Entonces aquí no encontramos un contexto dietético, lo que encontramos es un contexto evangelístico, donde el ángel está utilizando a Pedro para que traiga el mensaje de salvación a Cornelio y a todos los que con él habían y tenían un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Miremos qué más sucedió. Hechos 10, 28 al 35. Y les dijo, vosotros sabéis, y aquí está la frase importante, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que pueda comer lo que quiera. No, no dice eso. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno llame común o inmundo. Entonces, lo que fue comprendiendo Pedro es que esa visión tenía que ver con un contexto evangelístico y no con un contexto dietético. Porque no vemos que el ángel le dice o el Espíritu Santo dice, bueno, a partir de ahora come lo que tú quieras. No, el contexto lo que le hace ver es que a través de esos animales inmundos eran un símbolo de aquello de los gentiles. ¿Sí? Y lo que tenía que hacer Pedro es aceptarlos y presentarles el Evangelio. Y bueno, pero usted me dirá, pero eso es tu interpretación. Pues acabemos de leer. Entonces, como dice, no llames común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Claro, porque si sabéis que yo no puedo estar con vosotros, ¿cuál es el motivo que me hacéis venir? Porque es así, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío? Y él lo era. Entonces Cornelio dijo hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ¿ahora podéis comer de todo? No, volvemos a lo mismo, es un contexto evangelístico. Dijo así, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, que todo este capítulo donde encontramos la frase mata y come, no tenía un contexto dietético. El contexto es un contexto evangelístico donde a través de esa visión Pedro entendió de que tenía que llevar el mensaje a los gentiles. Y así fue. Y terminamos. Hechos 10, 36, 40. Dios envió mensaje a los hijos de Israel y anunció el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero, y éste levantó,
Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hechos 10, 41, 48. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Si ustedes miran hasta aquí, es lo mismo que nos sucede en nuestro día. Aquí tenemos simplemente una mala, aquel que aplique este texto a decir que se puede comer lo que quiera, es porque no ha leído todo el capítulo 10. El capítulo 10 no es un capítulo dietético, es un capítulo evangelístico, donde Pedro recibe la información de que ha llegado el momento de que el evangelio escuche todo el mundo. Y gloria a Dios, porque ha llegado hasta nuestros días. Desde dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, de los cuales Dios utiliza la figura de esos animales inmundos, para que pueda entender Pedro, se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? ¿Y qué hizo? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedare por algunos días. Entonces, si tu argumento es el versículo que está en el capítulo 10, es porque seguramente no has leído todo el contexto. El capítulo 10 no es un versículo, no está conteniendo un versículo dietético. Lo que contiene es una enseñanza de que hay que llevar el evangelio a los gentiles, como lo debes hacer tú y lo debo hacer yo. Así que si esta es tu excusa para poder consumir este animal, creo que no te puede servir. Así que yo te invito a que nos sigas en el próximo video. Te invito a compartir, a comentar, a darle like y te veo en el próximo capítulo de Salud a través de la Biblia. Bendiciones. Hasta pronto.